el capítulo anterior veíamos cómo la conferencia de Berlín tuvo importantes consecuencias para España. Se estableció la doctrina de que el derecho de las naciones sobre sus colonias solo será válido si va acompañado de una ocupación efectiva del territorio. En diciembre de 1885 muere Alfonso XII y se teme un nuevo levantamiento carlista. El filósofo del nuevo imperialismo naval americano, Alfred Mahan, pregona que la nación que domine los mares dominará el mundo. Estados Unidos comienza a crear una gran escuadra. En Madrid, José Rizal lidera el movimiento llamado La Propaganda, destinado a conseguir mayores libertades y derechos para Filipinas. Desde Cayo Hueso, José Martí dio la orden de levantamiento y la invasión se pone en marcha. Maceo consiguió desembarcar con sus tropas en la parte oriental de Cuba. Pero el movimiento independentista cubano sufre un durísimo golpe. El 19 de mayo, en la localidad de Dos Ríos, Martí cae en combate. El 18 de julio de 1895, el general Martínez Campos sufrirá un grave descalabro militar. Él, con su espíritu conciliador, ha salido de Manzanillo, camino de Bayamo, para ver cómo está la situación en el interior de la isla. El enterado Maceo, de la presencia del general Martínez Campos, no desaprovecha la ocasión y le ataca fuertemente. Martínez Campos se dará cuenta que no tiene delante de sí un ejército mal uniformado y desarropado y con poca disciplina, sino que tiene ya un verdadero ejército con ganas de vencer, y se dará cuenta que es un enemigo importante. Después de la experiencia de Peralejo, Martínez Campos escribe una carta confidencial a Cánovas del Castillo como presidente del Consejo de Ministros. Ha descubierto que la situación es muy diferente a la de la guerra anterior. Los pocos españoles que hay en la isla solo se atreven a proclamarse tales en las ciudades. Podría reconcentrar a las familias de los campos en las poblaciones, pero la miseria y el hambre serían horribles. Tal vez llegue a eso, pero solo en un caso supremo. Y creo que no tengo condiciones para el caso. Solo el general Bailey las tiene en España. No puedo concluir sin decirle a usted que nuestro soldado es un mártir por sus sufrimientos, el más disciplinado del mundo, el más manejable y con buena dirección y buenos jefes, el más valiente. Ah, si yo pudiera alimentarlos bien. En septiembre, la República de Cuba en armas elige por segunda vez a Salvador Cisneros Betancourt como presidente. Máximo Gómez es nombrado comandante supremo del Ejército Revolucionario y Antonio Maceo recibe el nombramiento de lugarteniente general del Ejército. Gómez ordena la aniquilación de todo lo que pudiera proporcionar beneficio a España: las plantaciones, la caña, los edificios y las comunicaciones por ferrocarril. Además, dicta que todos los que trabajaran en los ingenios serían considerados traidores y fusilados. La inflexibilidad de Gómez acerca de esta orden causa problemas con los Estados Unidos, que tenían alrededor de unos 50 millones de dólares invertidos en la isla. En su política hacia los insurgentes, el presidente Cleveland defiende la neutralidad, a pesar de la presión creciente por parte del Congreso, la prensa y la Junta cubana a adoptar una posición más a favor de los rebeldes. Máximo Gómez y Maceo tienen claro que llegar desde Oriente a Occidente, cruzar de punta a punta la isla, era una acción de incalculables consecuencias. Para ello preparan la invasión del oeste. La estrategia consiste en llegar a las provincias occidentales sin librar combates que disminuyan las capacidades de las tropas, golpear y desaparecer, y a la vez incendiar las bases económicas del enemigo. Pero para llegar a Oriente tienen ante sí un importante obstáculo: la trocha de Júcaro a Morón. La trocha de Júcaro a Morón dividía la isla en dos mitades. El objeto era dejar aislada la zona oriental, que era la que más se daba a las actuaciones de las guerrillas. En época de Martínez Campos no está muy bien guarnecida, no está muy bien construida,
pero no deja de ser una línea eficaz de vigilancia para evitar el paso de personas y mercancías a la zona occidental. Maceo, en octubre, con 1.500 hombres, se propone cruzarla y así lo hará en noviembre. Esto causa un gran revuelo y es objeto de una gran alegría en el ejército cubano, ya que se ha visto que se puede forzar una línea y de esta forma esta alegría se refleja en la composición de un himno que dedica a Maceo. Este himno tomó un himno de combate para las unidades cubanas. Entre las tropas españolas se encuentra escribiendo para el Daily Graph un joven de 21 años llamado Winston Churchill. De allí le vino su conocida afición por los cigarros puros y el hábito de echar la siesta, que durante la Segunda Guerra Mundial le permitiría doblar su jornada de trabajo. En enero de 1896, Maceo, que está avanzando hacia el oeste con 1.500 hombres, utiliza una argucia que engaña a los españoles. A mitad de su recorrido hace un amago de retirarse hacia el este de la isla, pero se trata de una finta, la contramarcha de la invasión del oeste. Cuando los españoles creen que retrocede, hace un lazo y vuelve hacia el este. El 22 de enero alcanza su objetivo. A las 3 de la tarde, la columna llega a Manto, la ciudad más occidental de la isla de Cuba. En 90 días, la invasión de Maceo y sus hombres habían avanzado 1.696 kilómetros. Martínez Campos tiene que soportar duras críticas españolistas. El Heraldo de Madrid escribe: lo que está ocurriendo es verdaderamente inconcebible. Finalmente, el 18 de enero, Cánovas accede a la petición de Martínez Campos de ser sustituido y nombrará al general Baylor como jefe supremo del ejército de la isla. Martínez Campos viene frustrado. Él ha sido un pacificador, ha querido hacerse con la población cubana y no ha podido. Propone una serie de soluciones, pero él se considera incapaz, dado su espíritu, de llevarlas a cabo. Piensa que será Baylor, un hombre duro, un brillante militar, quien será capaz de, en lo que él no ha podido, de realizar estas concentraciones, estas mejoras de las trochas y pacificar con fuerza, con violencia, la circunstancia que se encuentra en la isla de Cuba. Campos era un hombre de profunda eticidad, cristiano, práctico, católico, no consentía en las ejecuciones sumarias, había observado con pavor cómo los bambises, como se llamaba a los cubanos, practicaban lo que él llamaba una política funesta, que era devolver curados a los heridos y aceptar el canje de prisioneros. Sobre esta base embarcó de La Habana. Un silencio sepulcral acompañó a las demostraciones oficiales en su despedida en la falúa en el puerto, en el muelle de caballería. En ese momento se vuelve a los circunstantes y les dice unas palabras profundas y que tendrían un gran alcance histórico: me llevo conmigo la bandera de España. El nombramiento de Baylor es muy bien acogido por la opinión pública española. El 10 de febrero toma posesión como capitán general. Cuando Baylor llega a Cuba, la situación militar es enormemente grave. Los insurrectos campan por toda la isla, desde sus lugares tradicionales de oriente hasta el extremo occidental. Las partidas en armas se encuentran a 13 kilómetros de La Habana. La presencia española apenas es firme en algunas de las capitales más importantes. La situación es preocupante. Baylor va a invertir en pocas semanas el planteamiento que venía utilizando Martínez Campos. Fue la puesta en práctica de un modelo de guerra contrainsurgente, de guerra contraguerrillera, que se aplicaría a lo largo del siglo XX por todos los países del mundo, en todos los continentes, en cuanto que han tenido necesidad y ocasión de hacerlo, desde los ingleses en el Transvaal a los Estados Unidos en Vietnam. Y los resultados, en cuanto que puede llevarse a cabo la gran campaña del otoño-invierno del 96-97, que es cuando las circunstancias climatológicas lo permiten, serán verdaderamente espectaculares. La personalidad y la nueva estrategia de Baylor es aplaudida por los grupos azucareros y tabaqueros de La Habana. La opinión sobre el general en la prensa americana es muy clara. El Journal de Hearst lo describe así: un déspota diabólico, un bruto devastador de haciendas, despiadado, frío, un exterminador de hombres.
No hay manera de impedir que su cerebro animal corra desenfrenado en su invención de torturas e infamias de perversión sangrienta. En el mes de marzo se había terminado la trocha Mariel Majana. Situada en la parte occidental de la isla, trataba de evitar la penetración en la provincia de Pinar del Río. Con Baylor, las trochas, esta y la de Júcar Morón sobre todo, se completan. Su construcción se da ya al cuerpo de ingenieros, antes se había hecho de una forma un tanto irregular, y son verdaderamente eficaces. En ellas podemos ver ya torres de observación, blockhaus, cuarteles, puestos avanzados, en una línea de ferrocarril que la recorre, y alambrada tan temida por los mamises. Estamos en un fragmento de lo que fue la trocha Mariel Majana, que abarcaba 32 kilómetros de distancia. Esta trocha tenía aproximadamente 100 instalaciones, divididas en blocados y fortines. Un blocado, por ejemplo, era una construcción más rudimentaria, y el fortín era construido de mampostería. Además de los blocados y fortines, existían varios elementos defensivos, con vista a evitar el cruce de la caballeriza mambisa. Por ejemplo, aquí estamos en presencia de lo que era la cerca de Cuba de Tres Bolillos. Por si fuera poco, independientemente de la alambrada, existían también estas zanjas que servían de trinchera, y también estaban las cercas de piedra para obstaculizar el movimiento de la caballeriza. La trocha contaba además con un eficaz medio de comunicación, la red telegráfica. Otro elemento de comunicación que poseía la trocha es este que tenemos en nuestras manos y que ustedes pueden observar. Es un heliógrafo, el cual, a través de un movimiento de espejos, daba la señal captada de la luz solar. Aquí, en el Congreso de los Estados Unidos, en 1896, en los primeros meses de ese año, el Congreso aprobó una resolución conjunta que proponía otorgar los derechos de beligerancia a los revolucionarios cubanos. El presidente Grover Cleveland se opuso, pero más tarde, a través de su secretario de Estado, Richard Olney, envió una nota al gobierno de España. Lo que los Estados Unidos desean es cooperar con España para la inmediata pacificación de la isla, bajo una base que, conservando la soberanía española, conceda al pueblo de Cuba aquellos derechos que razonablemente pueda pedir. El gobierno español, molesto por este mensaje, que lo consideraba una interferencia en sus asuntos nacionales, rechazó la propuesta. Mandaron una nota a Washington pidiendo que los Estados Unidos detuvieran los envíos de armas de la costa americana a los revolucionarios cubanos. A principios de abril de 1896, el secretario de Estado norteamericano entregó al representante de España en Washington una nota formal, que, partiendo de la idea de que existía una relación especial entre su país y Cuba, proclamaba la decisión de su gobierno de no permitir la repetición de otra guerra que se eternizara 10 años, y ofrecía la mediación del presidente Cleveland para terminar con el conflicto a través de la concesión de la autonomía. El gobierno Cánovas, que estaba decidido a recurrir a todos los medios militares para ganar la guerra, rechazó la oferta de mediación de Cleveland y buscó en Europa una garantía internacional para la continuidad de la soberanía de España en Cuba, a cambio de compromisos en el Mediterráneo occidental. Las grandes potencias europeas dejaron muy claro desde las primeras consultas que no estaban dispuestas a involucrarse en el conflicto hispano-norteamericano. El 17 de agosto, Cánovas dijo en el Congreso: España debe prepararse a sostener por sí sola la posesión de Cuba. Debe prepararse a defender por sí sola sus derechos. Pero no va a ser solamente Cuba la única causa de las preocupaciones de Cánovas. En agosto llegan malas noticias de Filipinas. En un arrabal de Manila se ha producido un levantamiento capitaneado por Andrés Bonifacio. Si bien es reprimido en un primer momento, en la provincia de Cavite, un joven chino-filipino, Emilio Aguinaldo, se hace con la plaza. La insurrección se extiende y se agrava. El gobierno de Madrid manda refuerzos. Llegan más de 20.000 hombres.
Se practican muchas detenciones y se dictan sentencias de muerte cumplidas en el Paseo de la Luneta ante numeroso público. El capitán general Blanco procede con lentitud y subestima al enemigo. La opinión pidiendo sus relevos se extendía cada vez más. La encabeza el dominico padre Nozaleda, arzobispo de Manila. Pronto obtendría resultado. En Cuba, el 21 de octubre de 1896, Weyler publica su famoso bando de reconcentración, que obliga a la población del campo a dejar sus casas y pasar a vivir en las poblaciones. Weyler intenta cortar la colaboración de las poblaciones rurales con las tropas de Máximo Gómez y Maceo, de las que eran en gran medida confidentes, correos, informantes y proveedores de alimentos. Los reconcentrados se quedan así sin medio de vida y tienen que ser alimentados con raciones generalmente escasas. Entre ellos comienzan a manifestarse poco después las epidemias y la desnutrición. Hay que advertir en esto que esta idea de la reconcentración de tal no servía. Los rebeldes seguían recibiendo apoyo de la población local de alguna manera y el tener guarniciones alrededor de esta población cercada en estos campos de reconcentración lo que produjo es un aumento de las enfermedades tropicales. Estas tropas peninsulares, gente mandada de España para guardar estos reconcentrados, eran los que acabaron sufriendo más paludismo que los reconcentrados. Además, añadido a esto, la insuficiencia de alimentación, el equipo, el vestuario, calzado, etcétera, totalmente inadecuado, de manera que la reconcentración, esta propuesta por Weyler, además de cruel, fue inútil. La reconcentración es la acción más controvertida de la política de Weyler en Cuba. Se sigue discutiendo todavía sobre el número total de bajas. La prensa americana se ceba en las reconcentraciones. Los relatos de atrocidades y de matanzas bajo el mando de Weyler son diarios. Las tiradas de los periódicos llegan a superar todas las cifras de ventas anteriores. El corresponsal del World en La Habana, James Quillman, que había conseguido varias exclusivas con Calixto García, escribía: sangre en los bordes de los caminos, sangre en los campos, sangre en los umbrales de las casas, sangre, sangre, sangre. Los viejos, los jóvenes, los débiles, los lisiados, todos asesinados sin piedad. La lucha por el liderazgo en la tirada entre Hearst y Pulitzer implica el sensacionalismo. Los corresponsales, con escasos ingredientes o sin ninguno, fabrican noticias desde Cuba. Todo está permitido. Cuba es periodísticamente una mina de oro. Los periódicos amarillistas, que ya venían distinguiéndose por su actitud antiespañola, en el momento en que se refuerza la acción militar, van a encontrar la excusa para atacar a España. Y atacar a España en ese momento es atacar a Weyler. Weyler se convierte en el carnicero Weyler. Weyler se convierte en el bárbaro Weyler. En una dinámica expansiva de descrédito que, arrancando de las páginas de la prensa, acaba teniendo eco en el propio presidente McKinley a partir de 1897. Los norteamericanos tenían unos intereses muy claros en Cuba. Y esos intereses no encontraban aval en la gestión de Weyler, sino más bien se veían amenazados por la gestión de Weyler. Si, como en última instancia se demostró, Estados Unidos fueron a la guerra y su objetivo era apropiarse de Cuba, es evidente que la figura de Weyler no les interesaba lo más mínimo. Weyler cometió errores, cierto, pero no fue en ningún instante el individuo
cargado de fiereza y crueldad que se trataba de reflejar en la prensa norteamericana. El nombre de prensa amarilla arranca de un personaje, The Yellow Kid, creado por Richard Outcault, un dibujante del World. Era una tira cómica del suplemento dominical en color y se hizo famosísimo. Los dos periódicos hacen campañas de publicidad por medio de carteles que pegaban por las calles grupos de chiquillos que se enzarzaban en peleas. A finales de septiembre de 1896, un soldado español realiza una hazaña que quedará en la memoria popular de los españoles. Se llama Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro. Eloy Gonzalo García, que es lo que no sabe el público de la época y prácticamente no lo sabe prácticamente tampoco nadie hoy, era un exconvicto. Había tenido una pena de 12 años de cárcel por un intento de agresión a un oficial y a través de esa situación, porque él era un soldado voluntario, hizo una instancia al ministro de la Guerra, que entonces era Marcelo Azcárraga, que era la siguiente, y que leo unos párrafos. Dice Eloy Gonzalo que le apena lo que él ha realizado y esa culpa le acarrea tanto mal y tanta ruina que desea lavar, vertiendo su sangre por la nación en los campos de la isla de Cuba. Hay que situarse en Cascorro, en un pueblecito a 63 kilómetros de Camagüey, con una guarnición asediada por unos 2.000 guerrilleros cubanos, los famosos mambises, rodeada por estas tropas con artillería y con una casa que habían fortificado y desde la cual, digamos, se fusilaba a la guarnición española. Se piden voluntarios y prácticamente en el mismo momento de pedir esos voluntarios sale un hombre entre las filas, que es este Eloy Gonzalo García, que decide sacrificarse por toda la guarnición, porque todos le dan por muerto y él también se da por muerto, dado que pide una soga de aproximadamente unos 50 metros de larga para que por lo menos su cuerpo sea rescatado. Eloy logra su objetivo, prende fuego a la lata y la lanza contra la casa, que se incendia, obligando a salir a sus ocupantes. Los compañeros de Gonzalo tiran de la soga pensando que había perecido en su acción, pero está solo desvanecido. La posición se había salvado y por ello se le concede la Cruz de Plata al mérito militar con distintivo rojo. Al año siguiente, Eloy Gonzalo muere de fiebre amarilla. El reconocimiento y el valor de su gesta se irá acrecentando según pasan los años. Efectivamente habría de pasar bastante tiempo hasta que Eloy Gonzalo y su hazaña en Cuba, ante cuyo monumento funerario nos encontramos y que incluye lógicamente a otros héroes de las campañas de ultramar, tanto en Cuba como en Filipinas, tuviera una resonancia tan grande como para darse una absorción de la personalidad. Es decir, se conoce a Cascorro como si fuera la persona y se desconoce al hombre, a Eloy Gonzalo. El pueblo erigió esta estatua a Eloy Gonzalo en la castiza calle de la Ribera de Curtidores, en pleno rastro madrileño. Fue inaugurada en 1901 por un jovencísimo, Alfonso XIII, pero curiosamente el nombre del héroe quedó secuestrado por el nombre de la localidad donde llevó a cabo su gesta. Desde entonces, para los madrileños, Eloy Gonzalo será, para siempre, Cascorro. En definitiva, Eloy Gonzalo sintetiza lo que supuso aquella juventud que fue hacia ultramar, muchas de ellas porque no tenían 2.000 pesetas para pagar el evitar el encontrarse con la muerte en la manigua, en las junglas de Asia o en Cuba, y que sin embargo volvió los que pudieron hacerlo. La repatriación duró hasta prácticamente la primavera de 1900, que volvieron los últimos de Filipinas, y que se encontraron con los puertos vacíos, ese famoso verso de Maragall, que vuelven sin penons ni clarins. Fue así, es la realidad, muy dura, muy cruel, pero que si no encontraron apoyo del gobierno, incluso los papeles que le dieron,
Me refiero a los billetes, por ejemplo, resellados en el Banco de Cuba, no valían nada aquí cuando volvieron a la península o a Canarias. Sin embargo, encontraron el apoyo del pueblo, de la Cruz Roja, sobre todo, que se portó de miedo, se portó, fue un ejemplo de entrega impresionante. Y bueno, eso es lo que queda, el recuerdo de que si falló el gobierno, no falló el pueblo. McKinley arrastra los votos de los americanos que querían una economía sana, un proteccionismo aduanero y una moneda sólida basada en el oro. Su triunfo conlleva un cambio en la política de Estados Unidos con España. En diciembre, el presidente Cleveland dio su discurso anual al Congreso, en el cual presentó el mensaje más fuerte sobre la cuestión cubana hasta ese momento, indicando de una manera directa que los Estados Unidos se verían obligados a tomar medidas si España no solucionaba por su cuenta los problemas de Cuba. Este comentario indicó claramente que la administración empezaba a sentir la presión de la opinión pública para intervenir. No cabe otra solución, en definitiva, que conceder a Cuba una verdadera autonomía. Esto es, una manera de gobierno propio que, dejando a salvo la soberanía de la metrópoli, satisfaga todas las exigencias racionales de sus súbditos españoles. Cleveland no cierra la puerta a una posible intervención de los Estados Unidos si el estado de las cosas de Cuba empeorara. En noviembre de 1896, Weyler concentra sus esfuerzos en dar al traste con Maceo. Maceo resiste difícilmente, sin abastecimiento en las lomas de Rubí. En la noche del 4 de diciembre se acerca a la trocha de Mariel con intención de cruzarla, pero se encuentra con que hay reflectores y una fuerte alambrada. La única posibilidad es bordearla por mar aprovechando la oscuridad. Con una pequeña lancha y haciendo 4 viajes consiguen cruzar él y su escolta. Unos días después le sorprende cerca de Punta Brava una columna española al mando del comandante Cirujeda. Nos encontramos en la finca Bobadilla, término de Hoyo Colorado en el histórico San Pedro, escenario donde se librara el último combate del titán de bronce, aquella leyenda viva Antonio Maceo Grajales. Estos sucesos ocurren aquella mañana del 7 de diciembre, a las 2:55 de la tarde. El titán irrumpe en Bobadilla. Los muros de piedra frenan el ímpetu de esta maniobra. Los hombres se desmontan quitando este obstáculo para que pasen las huestes que encabeza Maceo. El enemigo, situado tras el muro de piedra, una parte de la sección de guerrilleros de Punta Brava, disparan con sus fusiles Remington y hacen blanco perfecto en el grupo, recibiendo Maceo la herida mortal. Una escena difícil y dramática, porque muchos de los hombres que lo acompañaron los invade el derrotismo y la confusión y abandonan el lugar de los hechos. Pero hay otros que se quedan junto al símbolo. Por lo tanto, en este lugar que recordamos con respeto, esta cruz que simboliza y marca el lugar donde cayera Antonio Maceo, fue puesta por Máximo Gómez cuando visitó San Pedro en el año 1899. Máximo Certucha y Juan Manuel Sánchez, el jefe de la escolta provisional, tratan de darle ánimo, pero comprenden que es hombre muerto, y trataron en vano de arrastrar el cadáver, donde después fue hallado por los hombres de Juan Delgado. Cambia el rumbo de la contienda. Es la mayor victoria para los españoles después de la muerte de Martín. Para los insurrectos, la noticia produce desánimo y tristeza. Para los españoles, es un día de optimismo y alegría.
Muchos años después, cuando Weyler tenía ya cerca de 90 años, escribió en sus memorias: con la seguridad de la muerte de Maceo, a nada conducía a buscar su cadáver, sin contar con que yo deseaba guardar esa consideración al que por su valor la había merecido. La muerte de Maceo es otra ocasión para la manipulación informativa en la prensa americana. La cobardía y brutalidad inherente de esa hiena humana que ahora tiene el mando de todas las fuerzas españolas han llegado a la cima con el asesinato de Maceo. En Filipinas, Camilo Polavieja sustituye a Blanco como capitán general y gobernador general de Filipinas. Polavieja hace en el archipiélago lo que Weyler en Cuba, la guerra sin contemplaciones. En muy pocos días da un gran impulso a la lucha contra las tropas de Aguinaldo. Cuenta con unos 30.000 soldados y lanza una campaña contra el núcleo rebelde de Cavite. Para intentar frenar la rebelión que en 1896 estalló en Filipinas contra el gobierno español, fueron arrestados muchos ilustrados que se habían destacado en la lucha por el desarrollo y la independencia de su nación. Entre ellos, José Rizal, creador de la Liga Filipina y uno de los líderes más destacados en la formación de una identidad nacional filipina y en la lucha por los derechos de su pueblo. Cuando estalló la insurrección, Rizal estaba en un barco rumbo a Cuba, donde iba a trabajar como médico. Pero al llegar a Barcelona fue apresado y reenviado a Manila. Allí se celebró un juicio sumarísimo en el cual fue condenado a muerte y ajusticiado. Un consejo de guerra dicta pena de muerte. El 28 de diciembre, Polavieja confirma la sentencia. En su celda envía un manifiesto al pueblo filipino en el que condena la sublevación absurda, salvaje, tremenda, a espaldas mías, que nos deshonra a los filipinos. Rizal era un masón y antes de morir escribió una carta pidiendo perdón y renunciando a la masonería. Antes de su muerte, Rizal se casa con Josefina Bracken, una joven irlandesa con la que había vivido 2 años antes, y estando ya en capilla escribe la poesía a Filipinas. Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores, querida Filipinas, hoy el postrer adiós. Ahí te dejo todo, mis padres, mis amores. Voy a donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina es Dios. El 30 de diciembre, al amanecer, Rizal es conducido desde su celda de la fortaleza de Santiago hasta el campo de Bagumbayán. Un gentío cubre la carrera. Las autoridades españolas trataban de que la ejecución tuviera un efecto lo más ejemplarizante posible. Sin embargo, para los patriotas filipinos, el fusilamiento de una figura moderada y serena como el doctor Rizal era la confirmación de que la única vía abierta ante ellos era la de la continuación de la guerra por la independencia. Después de su muerte, sus teorías políticas, muy avanzadas para la época, tuvieron una gran difusión. Dentro de algunos siglos, cuando la humanidad esté ilustrada y redimida, cuando ya no hay razas, cuando todos los pueblos sean libres, cuando no haya tiranos ni esclavos, colonias ni metrópolis, cuando rija una justicia y el hombre sea ciudadano del mundo, solo quedará el culto a la ciencia. La palabra patriotismo sonará a fanatismo. Al que alarde entonces de virtudes patrióticas, le encerrarán sin duda como un enfermo peligroso, como un perturbador de la armonía social. Para mí es una víctima y es una condenación que no tiene justificación. Fue una torpeza de España querer resolver las cuestiones así. Rizal no iba a una guerra sanguinolenta
a una guerra llena de sangre, a una guerra movida por el odio. Él quería una independencia, una autonomía, que yo creo que tenían derecho a ello después de ver lo de Nueva España, de ver lo de América, tenían derecho a recibir también esa independencia y estaban maduros, y nosotros tenemos que tener orgullo de que les teníamos preparado para eso. Pero no supimos darlo a tiempo, con dignidad y con hidalguía. Jugamos el partido muy bien durante el 80%, pero perdimos la partida por jugarlo mal los últimos minutos de nuestra presencia en Filipinas. Esto es España, pero también los filipinos tienen que revisar su historia y ver que no fueron los hidalgos y valientes para dar la cara contra los españoles y defender a su héroe, que es el héroe filipino. En abril de 1897 el gobierno de Cánovas promulga 2 decretos de reformas para Cuba concediendo la autonomía administrativa a las diputaciones y ayuntamientos, pero son rechazados por los insurrectos y simpatizantes. Estrada Palma, presidente de la Junta Revolucionaria en Nueva York, declara: lo único que puede satisfacer a los cubanos es la independencia absoluta de la isla, y la concesión de la autonomía no ha de modificar el curso de la lucha. Los planes estratégicos puestos en marcha por Weyler comienzan a dar resultados. Había conseguido pacificar las provincias de La Habana, Santa Clara, Matanzas y Puerto Príncipe. El general cree que para la primavera de 1898 la rebelión estará vencida. Ahora su principal objetivo era atacar el difícil baluarte de Oriente, pero pospone el ataque ya que se acerca la época de lluvias. Uno de los jefes revolucionarios, que no era médico, pero que conocía su isla muy bien, Máximo Gómez, dice, hablando de la guerra, dice: 3 generales nos ayudan, que son los generales junio, julio y agosto. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, lo que quiere decir, lo que Gómez sabía, es que son los meses en que hay la proliferación, la cría grande de mosquitos por las lluvias, y entonces hay la transmisión en las zonas rurales de malaria y en las zonas costeras de fiebre amarilla. En 1972, el Instituto Cubano de Cinematografía consiguió reunir a un grupo de los pocos supervivientes que quedaban de la guerra. Durante unas horas recrearon sus recuerdos y vivencias de la guerra ante las cámaras. Esteban Montejo tiene 108 años. Es el cimarrón. Peleó en mal tiempo. Armas, machete. Armas se consiguieron después, poco a poco. Le dije a mi padre: me voy para la guerra. Dice, me dijo: hijo, ¿tú sabes lo que es guerra? Digo, los que van ahí tampoco saben lo que es guerra. Cayetano Vázquez tiene 96 años. Es el gallego Mambí. Los insurrectos nos comieron los puercos, la gallina, bueno, todo. Y la tropa vino y nos quemó la casa. Para remanchar el clavo, la tropa. Y la prolongación de la guerra fue produciendo un enorme cansancio en la población. España estaba desesperada por terminar la guerra, y buena parte de la sociedad cubana, que no veía en la guerra un factor decisivo de cambio cubano, también deseaba terminarla. Un historiador sumamente interesante ha dicho que en un momento dado la guerra es una lucha de 2 impotencias: la impotencia cubana por derrotar a España, la impotencia española por derrotar a Cuba. A finales de abril, el general Calixto García le informa a Máximo Gómez de las dificultades en las que se encontraba. No es posible llevar nuevamente orientales a Occidente, y el itinerario puede traer el mayor desorden y las más deplorables consecuencias. También en España, la guerra de Cuba, una guerra que implicaba a toda la nación de un modo u otro, resulta un buen negocio para la prensa. La venta de periódicos se incrementó de una forma espectacular. Así, El Imparcial llegó a alcanzar una tirada nacional de casi 150.000 ejemplares en 1897. El periodista republicano Luis Morote, que trabajaba como corresponsal en Cuba del diario El Liberal, decide, en un gesto de audacia, que ha sido quizá uno de los gestos más audaces del periodismo español, internarse en las líneas enemigas, en las líneas cubanas insurrectas, y entrevistar a uno de los jefes de la rebelión,
que no es otro que el general Máximo Gómez. Entonces Luis Morote dice, en un momento dado, dice, bueno, ¿cuál es el scoop, la gran exclusiva de esta guerra? Pues lo que diga el general enemigo, y saltándose a la torera todas las normativas y todas estas condiciones que ponían a los corresponsales, muchos de ellos encerrados en el Hotel Inglaterra de La Habana, de modo que en medio de unas dificultades sin cuento, de tipo orográfico, de desplazamiento, logísticas, etcétera, Luis Morote llega al campamento de los Barrancones, donde se encuentra Máximo Gómez, y nadie ha advertido su presencia porque, por lo que parece y lo que cuentan sus libros, se presenta en la mismísima tienda del general Máximo Gómez. Lo detienen inmediatamente, le someten a un proceso de guerra. Máximo Gómez lo condena, pero luego se pone a pensar y dice, bueno, pues no voy a... Le salió ese corazoncito que tenía también Máximo Gómez dentro de su carácter y lo libera. Le da un salvoconducto para que pueda volver a las líneas españolas sin problema y le entrega una carta con la condición de que la abra cuando ya esté en camino. Dice, usted escribe para un periódico que condena y desea bañar en sangre nuestra justísima aspiración, de manera que vuelva a España y diga que a su reina y a la mujer del asesino, coronel Cirujeda, que América está acostumbrada al dolor y a la tristeza a manos de España, siendo así desde la época de Colón, de Obando o Bobadilla. Y cuando reciba su paga por haberme visitado, añade Gómez, por favor no olvide que continuamente estamos luchando por la libertad, que continuaremos luchando por ella y que la justicia de lo alto terminará finalmente esta guerra cruel y sanguinaria que sostiene España para su deshonra y ruina. El 4 de marzo de 1897 es la investidura de McKinley. En su mensaje no toca el sangrante tema de Cuba. Su actitud fue conciliadora. La víspera de su investidura, en una cena en la Casa Blanca, le confesaba al presidente saliente, Grover Cleveland. Señor presidente, solo con que pueda dejar mi cargo al final de mi mandato, sabiendo que he hecho todo lo que esté en mis manos para evitar esta terrible calamidad, seré el hombre más feliz del mundo. McKinley nombra su gabinete. John Dillon, el templado exgobernador de Massachusetts, es el secretario de Marina. Y el subsecretario de Marina es Theodore Roosevelt, una figura que sería decisiva en la guerra hispanoamericana y en la política internacional a principios del siglo XX. Roosevelt es la cabeza de los expansionistas, entre los que están Mahan, Cabot Lodge y Waterloo Reid. Ven el poder futuro en el eje Cuba-Panamá-Hawái y posteriormente en el archipiélago filipino. Piensan en la creación de un canal en Panamá y una escuadra poderosa. Desde este centro, la Escuela Naval de Guerra en Newport, es desde donde se propaga toda la estrategia expansionista. Se venían haciendo desde hace mucho tiempo muchos simulacros de guerra, pensando en las posibles situaciones que pudieran darse en caso de guerra. Un teniente llamado Kimball desarrolló un plan que presentaba la idea de atacar la misma España y de mandar una escuadra americana en aguas españolas. Sin embargo, cuando estalló la rebelión cubana y llamó la atención de la opinión pública americana, se comenzaron a hacer más ejercicios tácticos basados ya en supuestos reales. El 2 de junio de 1897, Teddy Roosevelt pronuncia en esta escuela de Newport un importante discurso. Pedimos una marina grande, en parte porque creemos que ninguna vida nacional vale la pena si la nación no está dispuesta, cuando surja la necesidad, a arriesgarlo todo en el juicio supremo de la guerra y a verter su sangre, su tesoro y sus lágrimas, como si fueran agua, en vez de someterse a la pérdida del honor y del renombre. El 19 de mayo de 1897, víspera de la apertura de las Cortes, Sagasta se reúne con la minoría liberal en el Senado. En su intervención dice: después de haberse derramado tanta sangre y gastado más de 1.000 millones de pesetas, resulta que aun admitiendo que la isla está pacificada en su mitad, que es mucho admitir, en la otra mitad no son dueños nuestros soldados más que del terreno que pisan. La prolongación de la guerra llevó a una pregunta en el pueblo español y sobre todo en muchos de sus intelectuales.
La propaganda insistía que España estaba luchando contra un montón de negros desarrapados y desarmados, cobardes y que solo huían. Y pronto los propios grandes militares españoles reconocieron que luchaban contra unas tropas que se habían ido organizando en el propio campo de batalla y que podían presentar una resistencia tenaz al ejército español. La guerra, que había dejado de ser una lucha de dos ejércitos formales al modo europeo, se convirtió en una lucha de desgaste. A ver quién de las dos fuerzas era la primera en desaparecer ahogados por las penurias de la guerra. El embajador español, Dupuy de Lome, telegrafía al ministro de Estado informándole que al presidente McKinley le había impresionado el discurso de Sagasta y que pensaba que vendería la isla o aceptaría una indemnización por la independencia. El número de soldados en la isla es ya de 200.000, en gran medida inutilizados por las enfermedades. Supone el mayor esfuerzo militar jamás llevado a cabo por una potencia colonial en América. Fue este el mayor ejército que cruzó el Atlántico hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos llegó a las costas francesas. Desde 1893, el ejército español adopta un arma mucho más efectiva que las que se venían usando hasta entonces: el fusil Mauser. El éxito de este calibre, de este arma, es muy importante porque el calibre se desarrolla en España. Es el 7x57. Aquí ven ustedes las balas como están colocadas en un peine que se utilizaban para su carga. Normalmente se colocaban en la entradura, se apretaba con la mano y quedaban los 5 cartuchos introducidos en la recámara. Luego, posteriormente, a cada disparo, la vaina percutía, saltaba y cuando se volvió a tocar el cerrojo, volvía a entrar un nuevo cartucho, de forma que la rapidez de disparo era extraordinaria. Este modelo, las diferencias fundamentales, aparte de la repetición, que podía meterse 5 cartuchos y el otro era 1, es que el modelo anterior utilizaba la pólvora negra. La pólvora negra da mucha menos potencia, da mucho menos velocidad a los proyectiles y sobre todo tiene una característica fundamental, que provoca una gruesa nube de humo blanco, de forma que el enemigo puede detectar dónde está el tirador. Mientras que en el Mauser, en el 7x57, se usó la pólvora sin humo, la pólvora que se utilizaba ya en aquella época, la cual se llama así, aunque produce humo, pero su nube es infinitamente inferior, es casi prácticamente inapreciable, sobre todo en días de sol. Al soldado se le daban 150 cartuchos que iban en 3 cajas como estas, que son precisamente cargadas en la pirotecnia de Sevilla en marzo de 1898. Es decir, que muchas de las que fueron cargadas como estas fueron a Cuba y fueron utilizadas en aquella guerra. Hay una diferencia tremenda entre el equipo que tenía el ejército español y el cubano. Los cubanos tuvieron que recurrir a la inventiva para procurarse su equipo. Por ejemplo, utilizaban polainas de corteza de cuero, se hacían cananas de cuero de corteza de árboles, etc. Incluso recargar munición que era prácticamente imposible en aquella época, que era la munición de tiro lateral. Otra de las cosas era inventar armas como este cañón de cuero, que era un cañón que era creado de un tubo de metal o de madera reforzada con el cuero, que se cargaba de metralla. Prácticamente hacían 1 o 2 disparos porque se desarmaban enseguida. También está el torpedo, un torpedo con motores que llevaba una carga de dinamita y delante llevaba una varilla que al chocar contra el blanco hacía disparar un resorte y ese resorte hacía explotar un cartucho de escopeta que hacía estallar la carga. Como en otras naciones europeas, en España el servicio militar es obligatorio. Pero el soldado llamado a filas puede eludir su obligación mediante el pago de una cantidad. Es la llamada redención en metálico. El que puede, paga al Estado 1.500 pesetas, cuando le hubiera tocado un destino en la península, o 2.000 si le hubiera tocado ir a ultramar. Una cantidad desorbitada para la época.
El sistema propicia que los miembros de las clases pudientes eludan el servicio militar obligatorio. Por el contrario, los jóvenes de familias sin suficientes recursos tienen que incorporarse a filas. Poco a poco, la continua marcha de jóvenes a Cuba comienza a pesar en la sociedad española. Un soneto anónimo de la época refleja con toda crudeza el pesimismo que reinaba en aquel momento. Del castillo de proa a la bodega, revueltos, confundidos, hacinados, la nación empaqueta a sus soldados y a la implacable muerte los entrega. Reclaman nuestras glorias militares abundante ración de carne humana. Más hombres, muchos más, cientos, millares. Una remesa ayer, otra mañana. El país se desangra en lucha incierta y el monstruo, sí, con la boca abierta. En el capítulo siguiente veremos cómo la trágica muerte de Cánovas conmueve a toda la nación. Sagasta llega de nuevo al poder en circunstancias difíciles, con una crisis interior y con presiones cada vez más directas de Estados Unidos. En Cuba, Meyler es sustituido por el general Blanco, y en Filipinas, Polavieja por Primo de Rivera, quien firma la llamada Paz de Biak-Navator. En febrero, en el puerto de La Habana, una tremenda explosión provoca el hundimiento del acorazado americano Maine y la muerte de 266 hombres. La tensión crece, se presiente el conflicto. El 25 de abril el presidente McKinley declara la guerra. La flota del almirante Sampson se encuentra a tan solo 11 millas de La Habana y comienza el bloqueo de Cuba.